El tema de hoy se llama exigencias del llamado. Diga conmigo, exigencias del llamado. Es importante que usted se grabe una frase en su corazón. Para seguir sinceramente a Jesús, tenemos que haber dejado algo. Se lo voy a volver a decir. Para seguir sinceramente al Señor, tenemos que haber dejado algo. Lo primero, hablando de las exigencias del llamado, es dejar para seguir a Jesús. Diga, dejar para seguir a Jesús. Marcos 1:16 al 20 declara así. Cierto día, mientras Jesús caminaba, ahí lo tiene en pantalla, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Lo primero que tiene que pasar en nuestra vida cuando Dios nos llama es que hay algunas cosas que tenemos que dejar. Amén. Diga, para seguir a Jesús hay que dejar algunas cosas. ¿Ok? Estos hombres, cuando el Señor los llamó, dice que de inmediato dejaron las redes. Dejaron a su padre, no significa que lo abandonaron, pero lo dejaron, ya no siguieron trabajando con él. Zebedeo se quedó en la barca y en aquellas otras barcas ellos dejaron las redes y de inmediato comenzaron a seguir al Señor, porque es imposible que alguien siga al Señor sin dejar algo. Todos tenemos que dejar algo atrás para seguir sinceramente y genuinamente al Señor. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 7, el apóstol Pablo habla de lo que, parte de las cosas que tuvo que dejar para seguir al Señor. Antes creía, dice Pablo, que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he desechado todo, lo he dejado todo, dice Pablo, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser como Él. Ya no me apoyo en mi propia prudencia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Pablo dice, lo dejo todo por conocerlo a Él, por seguirlo a Él. Debemos preguntarnos, ¿qué se considera ganancia en el mundo? Porque lo que se considera ganancia en el mundo, nosotros debemos considerarlo como pérdida. Y en el mundo, ganancia es dinero. Ganancia es éxito desde la perspectiva del mundo. Ganancia es prosperidad solo refiriéndose al ámbito financiero, porque cuando el mundo habla de prosperidad, solo se refiere al ámbito financiero. Hay gente que cree que porque tiene algo en el banco ya es próspero. Pero hay gente que tiene mucho dinero y es la gente más pobre y más miserable de este mundo. Y hay gente que tiene dinero y sí es próspera. Y hay gente que no tiene tanto dinero y también es próspera. Amén. Porque la prosperidad no solo se refiere al dinero, se refiere al crecimiento también en otros aspectos de nuestra vida. Alguien puede tener dinero, pero tiene un matrimonio desbaratado. Eso no es prosperidad. Alguien puede tener dinero, pero toda su familia está enferma. Eso no es prosperidad. Alguien puede tener dinero, pero no tiene propósito en la vida. Solo vive para acumular riqueza. Eso no es prosperidad. Hay gente que tiene dinero, pero es egoísta, es mezquina, es gente mala. Eso no es prosperidad. Prosperidad es vivir para el propósito de Dios. Prosperidad es disfrutar la vida y los días que Dios nos dio. Prosperidad es disfrutar el matrimonio que tenemos ahora sin mirar para los lados, concentrados con la persona que Dios nos permite vivir
y disfrutando de esa persona extraordinaria con la que Dios nos permite vivir. Disfrutando de los hijos, aunque no sean perfectos. No tienen que ser tus hijos perfectos para que tú los disfrutes. Disfrútalos y ámalos porque esos son tus hijos. Y esas son las personas en las cuales depositaremos un legado a la siguiente generación. Disfrutemos de la iglesia donde estamos ahora. No es la mejor del mundo, pero es la que Dios te trajo. Amén. No es la mejor del mundo, pero es la que Dios te dio. Amemos esta iglesia. Disfrutemos esta iglesia. Disfrute su trabajo, disfrute cada día, disfrute su desayuno, su almuerzo, su cena. Si un día solo tenía tortillas, disfrute las tortillas. Eso es prosperidad. Amén, hermanos queridos. Gente que tiene mucho pero vive renegando de todo y de todos. Eso no es prosperidad. Hay gente que tiene riqueza, pero su vida es una vida muy pobre. Así que nosotros necesitamos crecer integralmente. Y todas esas cosas que el mundo considera tan valiosas, nosotros las consideramos como pérdida porque las ponemos en un segundo plano para dar el primer lugar a Jesús, el que realmente lo merece. Quiero ilustrar esto basado en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra allí: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos. Cuando tú lees el capítulo anterior, el capítulo 13, el autor de los Hebreos, el capítulo 11, el autor de los Hebreos narra y expone el nombre de muchas personas. Menciona a Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, un montón de nombres que son conocidos como los héroes de la fe. Y luego, comenzando el capítulo 12, dice: por tanto, ya que estamos rodeados por una multitud de testigos, se refiere a esa multitud de testigos, a todos los hombres y mujeres que han caminado con un testimonio digno sobre la tierra. Ellos son testigos de que sí se puede caminar con Dios. Ellos son testigos de que sí se puede vencer las dificultades, que sí se puede vencer al diablo, que sí se puede obedecer, que sí se puede lograr grandes cosas con Dios. Amén. Diga de que está a su lado: tienes testigos que te afirman y te dicen: sigue adelante, sí se puede, con Dios todo es posible. A eso se refiere el autor de los Hebreos aquí cuando dice que estamos rodeados de una multitud de testigos de la fe. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hermano querido, el autor de los Hebreos está hablando del propósito que tenemos que transitar. A eso se refiere con la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y hay dos cosas que impiden, según este texto bíblico, que usted corra bien en el llamado de Dios. Número uno, pecado. Y número dos, peso. Esas dos cosas hacen que nosotros no corramos bien la carrera que Dios tiene por delante. Hacen que nosotros no abracemos el propósito de Dios para nuestra vida porque queremos hacer otra cosa. El pecado es algo que hay que dejar. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Si yo quiero seguir a Cristo, una de las cosas que tengo que dejar es el pecado. El apóstol, el autor de los Hebreos dice: despójense, dejen, desechen el pecado, porque el pecado les va a impedir correr bien la carrera. ¿Alguna vez ha corrido un maratón en su vida? ¿Alguna vez ha corrido una carrera, aunque sea de 100 metros? ¿Alguna vez, aunque se ha ido al gimnasio, se ha montado a la caminadora, hermanos queridos? ¿Qué pasaría si usted llevara unos zapatos muy pesados o tiene una mochila ahí sobre usted de esas bien pesadas? ¿Cómo correría? Correría con dificultad porque no le dejaría correr con libertad. El pecado no te deja avanzar. El pecado retrasa la bendición. El pecado no te deja agradar a Dios. El pecado no te deja ser transformado. Por lo tanto, tenemos que tomar una firme decisión. Pecado hay que sacarlo de nuestra vida. Pecado es algo que tenemos que dejar. Para seguir a Cristo necesitamos tomar la decisión de dejar el pecado. Pero el autor de los Hebreos no solamente habla del pecado, habla de peso también. ¿Qué es peso? Hermanos queridos, peso es algo que no es pecado, pero que igual nos afecta. Si usted quisiera correr un maratón de 42 kilómetros, ese es un maratón, ¿cierto? Y resulta que usted tiene 500 libras encima. Usted pesa 500 libras. ¿Cómo cree que le va a ir corriendo ese maratón? Hermano querido, en la primera milla usted cae por allá desmayado, si es que corre una milla.
Si es que alcanza a correr una milla. ¿Por qué? Dígale al que está a su lado, porque tiene sobrepeso. Para poder correr ese maratón, ¿qué tiene que hacer? Despojarse de un montón de peso que tiene encima. Yo he estado trabajando un poco en eso. He perdido 14 libras. Uno se siente bien cuando se monta ahí en la báscula, en el peso, y uno ve que ha bajado de peso. Eso está bueno. Está bueno. Uno se siente muy bien. ¿Ok? Lo que no se siente bien es cuando te montas en la balanza y tienes 10 kilos de más. Pero para correr la carrera espiritual, el propósito de Dios, también tenemos que dejar algunos pesos atrás. Peso es algo que no es pecado, pero que nos ralentiza, que nos hace más lentos. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. ¿Qué hace el peso? Me separa del propósito de Dios. Dejar algunas cosas que no son pecado, pero representan un peso. Por ejemplo, relaciones equivocadas. Hay personas que están asociadas equivocadamente con personas tóxicas. Hay jovencitos que tienen una relación que no les ayuda, hombres que tienen una relación que no les ayuda, damas que tienen una relación que no les ayuda. Si ya tienes una relación que en vez de acercarte a Dios te separa de Dios, eso es un peso que tienes que dejar. ¿Duele? Sí, va a doler. Eso es como hacer ejercicio los primeros días. Usted siente que le duele hasta el alma, hermanos queridos. Pero después que lleva 3, 4 meses haciendo ejercicio, el cuerpo como que se va acostumbrando y va pidiendo ejercicio. ¿Ok? Todos los pesos que tienen que dejar a veces representan sacrificios. A veces representa sacrificio. ¿Aló? Diga, relaciones equivocadas, hay que dejarlas. Relaciones tóxicas, hay que dejarlas. Un hombre no puede tener una relación con una mujer que no va a llegar a ninguna parte y que no lo va a conducir a Dios. O algún día te tienes que casar. ¿Y con quién te vas a casar? ¿Con una persona que te separa de Dios o con una persona que te acerca a Dios? Jovencitos y jovencitas que están aquí deben orar al Señor y asociarse con una persona que los ayude, que los encamine, que caminen en el mismo propósito con el Señor, pero no con personas que te alejen del propósito de Dios. Por eso Pablo dice que los yugos desiguales no son buenos. Hoy en día la gente es muy light. Ay, no importa que no sea cristiano, yo lo convierto. No importa que no sea cristiano, sí, ¿cómo no? No funciona de esa manera. ¿Queremos seguir al Señor? ¿Sí o no? Si yo quiero seguir al Señor, me voy a despojar de todo peso que me está afectando y que no me deja transitar el propósito del Señor. Hay otras cosas que también representan pesos. Ojo, estoy hablando de cosas que no son pecados, pero que son pesos. Por ejemplo, el deporte no es un pecado, pero para alguna persona puede representar un peso. Mire, nosotros recibimos una vez una persona en la iglesia y esta persona jugaba softball. Era muy bueno jugando softball, pero no es que iba a firmar en las grandes ligas, no, sino que era bueno. Este hombre no venía el domingo a la iglesia porque estaba jugando softball, no venía el miércoles a la iglesia porque estaba jugando softball. Ese hombre ni siquiera atendía a su esposa porque se lo pasaba jugando softball. El softball, aunque no es malo, se había convertido para él en un peso. Yo nunca le dije tienes que dejar el softball porque no es mi tarea. Yo predico la palabra, ¿ok? Pero este hombre, las pocas veces que iba a la iglesia que no estaba en el softball, un día Dios se le reveló y él dijo, tengo que dejar esto porque yo quiero seguir al Señor. ¿Por qué lo dejó? Porque para seguir al Señor tienes que dejar algunas cosas. Hay personas que pueden hacer deporte y no pasa nada, pero hay otras que para ellos el deporte es un peso. Para este hombre era un peso. Mire, después se convirtió en tremendo líder en la iglesia. Después en la iglesia él armó un equipo de softball, pero lo hacían en tiempos que no teníamos servicio, en tiempos que estábamos libres. Fue una bendición para muchos hombres en la iglesia armar un equipo de softball con él. Lo que antes para él era un peso, ahora se convirtió en una ayuda para mucha gente. En este equipo de softball discipulaban gente, ganaban gente y se convirtió en un líder comprometido. Él jamás dejaría una actividad espiritual por irse a jugar softball. El softball pasó al segundo plano y la vida espiritual y seguir a Cristo pasó al primer lugar. ¿Me están entendiendo, iglesia del Señor, lo que quiero decir? No estoy diciendo que el deporte es malo. No estoy diciendo que tienes que romper con todas las relaciones. Son aquellas que representan un peso y que te impiden caminar en el propósito del Señor. Hay trabajos que son un peso. ¿Hello? Cuando un trabajo te esclaviza y en vez de ser esclavo de Cristo te conviertes en un esclavo de Faraón,
Tú no tienes tiempo para servir al Señor ni un minuto de tu vida porque el trabajo te consume todo. Eso es un peso que tienes que dejar y tienes que empezar a orar para cambiar de trabajo porque, hermano, el trabajo no te va a llevar al cielo. El trabajo no te va a hacer productivo. Yo entiendo que hay que trabajar y Dios dijo que hay que trabajar. Amén. No estoy hablando aquí en contra del trabajo. Estoy hablando en contra de los pesos. Esos pesos que no te dejan caminar en el propósito de Dios. Hay trabajos que tienen que ser sustituidos por otros. Hay horarios que tienen que cambiar si realmente queremos seguir al Señor. Ahora, si usted dice no quiero seguir al Señor, ok. Usted puede llevar todos los pesos que quiera. Las redes sociales. Las redes sociales son un peso para algunas personas. ¿Ok? La iglesia tiene redes sociales. Y cómo me encantaría que usted entre a las redes sociales y le dé un me gusta y la siga. ¿Ok? Son como 3 o 4 que están siguiendo las redes sociales de la iglesia. Los demás no entran ahí. Pero tenemos un Instagram que usted puede entrar todas las semanas y ver el contenido que estamos poniendo. Tenemos un TikTok para que usted también entre ahí y le dé un me gusta a lo que la iglesia está colocando. Tenemos un Facebook. Todavía no tenemos YouTube, pero pronto vamos a tener un YouTube. ¿Ok? Pero cuando alguien se queda ahí scrolleando en las redes sociales 2, 3 horas, eso es un peso. Porque muchas personas que pasan 3 horas en las redes sociales no tienen media hora para orar. Es un peso. Así que dígale que está a su lado, despójate de todo peso para seguir a Cristo. La televisión. ¿Es mala la televisión? ¿Es mala las redes sociales? No, no son malas si usted las usa bien. La televisión no es mala. Usted puede ver un deporte, un partido de fútbol un día. Puede ver una película un día, pero usted si se pasa 7 horas viendo Netflix, hermano querido, eso es un peso. Eso es un peso. Si usted se pasa 7 horas al día viendo deportes, algunos sueltan el fútbol y agarran el basquetbol y luego el fútbol americano y luego el tenis y luego el golf y cualquier deporte bueno, 7 horas viendo ahí. Hermano, la vida es más que eso. Amén. Mientras esa gente está ganando dinero allá jugando golf, usted está perdiendo dinero viendo eso. ¿Y cómo podríamos invertir tiempo predicándole a otro? ¿Cómo podríamos invertir tiempo discipulando gente? ¿Cómo podríamos invertir tiempo reparando algo en la casa? Amén. Hay muchas cosas en la casa por reparar. En vez de ver 7 horas Netflix, póngase a reparar algo en su casa. Eso sería mucho más productivo que estar perdiendo el tiempo de esa manera. No estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que tienes que tener control. ¿Quieres seguir a Cristo? Hay cosas que hay que dejar. Amén. Cosas que hay que dejar. Reuniones del mal. Hay gente que se reúne para chismear y criticar. Esas son reuniones del mal. Reunámonos para disfrutar en una reunión, para hablar bien de Dios, hablar bien de la iglesia, hablar bien de la ciudad donde vivimos. Reunámonos para comer una carne asada, pero no para estar hablando mal de la gente. Eso no es de Dios. Esas son reuniones del mal. Si las reuniones son así, hay que dejarlas. ¿Queremos seguir a Cristo? Las reuniones del mal no cuentan. En el deporte de escalar montañas, hay un principio a seguir. ¿Alguna vez alguien ha escalado la montaña? Yo no he escalado, pero sí he subido montañas. ¿Ok? No he hecho con cuerda, pero sí he subido montañas. Y en el arte de subir montañas hay un principio a seguir y el principio es este. Lo puede escribir si quiere. Mientras más alto quieres llegar, más cosas tienes que dejar. Se lo voy a volver a repetir, porque aunque este es un principio en el deporte de subir montañas, es un principio espiritual también. Mientras más alto quieres llegar, más cosas tienes que dejar. Hermanos queridos, cuando la gente empieza a subir montañas y lleva ahí una mochila con agua y con no sé qué tantas cosas, hasta a veces hasta un zapato de repuesto, y cuando el cuerpo se empieza a cansar, hay que empezar a bajar el peso y tienes que empezar a tirar cosas atrás, dejar cosas atrás, porque mientras más liviano estés, más lejos vas a llegar. En el reino del Señor, si usted quiere seguir a Cristo, tiene que dejar la mayor cantidad de peso atrás para que pueda subir más alto con Él. Amén. ¿Cuántos están listos para seguir a Jesús? Diga, para seguir a Jesús hay que dejar cosas atrás. Toda persona que diga que está siguiendo a Jesús y no ha dejado nada atrás, esa persona no está siguiendo genuinamente al Señor. Abraham caminó con Dios. Todo iba bien. Hasta que un día el Señor le dijo, tienes que sacrificarme a tu hijo. Hermano querido, ¿usted sabe lo que significa eso? Un hombre que esperó 100 años para tener un hijo. Cuando por fin lo tiene y está disfrutando de su hijo, Dios le dice, sacrifícamelo. Porque él tenía que dejar atrás una relación almática con su hijo que le daba el primer lugar a su hijo y no a Dios. Y Dios tenía que probar la vida de Abraham. ¿Quién es primero?
¿Dios o Isaac? Y creo que Dios despertó a Abraham y Abraham obedeció al Señor porque entendió, tengo que darle el primer lugar a Dios. Pero esa no fue una decisión fácil. Fue una decisión difícil, crucial, controversial. Pero él estuvo dispuesto a seguir a Dios. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a seguir a Dios? Entonces lo primero que tienes que preguntarte es, ¿qué cosas tengo que dejar? ¿Aló? Le dejo tarea para esta semana. ¿Qué cosas tengo que dejar para seguir al Señor? Segundo, seguimos a Jesús para servir. Diga conmigo, seguimos a Jesús para servir. Juan capítulo 12, versículo 26. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Son palabras de Jesús. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Hermano, quien quiera seguir a Jesús genuinamente va a tener el privilegio de estar con el Señor. Su presencia se va a manifestar de manera constante. Pero otro beneficio es que el Padre va a honrar a la gente que sirve a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren la honra de Dios? Dios no solo pide mi honra, Dios no solo pide tu honra, Dios está dispuesto a honrarte. Amén. A abrirte los cielos, a abrirte puertas, a bendecirte, a promocionarte en la medida en que tú estés dispuesto a servir al Señor. Primero, para seguirlo hay que dejar algunas cosas. Pero luego, cuando decido seguir, ¿lo sigo para qué? Para servirle a Él, para servirle a Él. Hermano querido, en el cielo hay libros, ¿ok? Usted lo puede leer en Apocalipsis y también en el libro de Daniel. Diga, en el cielo hay libros donde se están escribiendo todas las cosas que hacemos, las buenas y las malas. Pero quiero decirte algo más. En el cielo, en esos libros, no solamente se escriben tus obras, se escriben tus pensamientos, lo que tú piensas. Así que dígale a alguien, tenga cuidado con lo que piensa. Porque hay gente que cree que puede pensar lo que quiera, y como nadie lo está escuchando, no hay problema. Pero en el cielo, tus pensamientos resuenan. ¿Me escuchó? En el cielo, tus pensamientos resuenan y están siendo escritos. Seremos recompensados o juzgados por las cosas que hacemos y por las cosas que pensamos. La gente agradecida sirve a Dios con su vida, sirve a Dios con sus capacidades y sirve a Dios con sus bienes. Se lo voy a volver a decir. La gente agradecida sirve a Dios con su vida, con sus capacidades y con sus bienes. En Lucas capítulo 8, del 1 al 3, la palabra dice así. Poco después comenzó Jesús un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. ¿De qué las sanó? De espíritus malignos y de enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. ¿Sabía que esta mujer tenía algo para agradecer al Señor? Estaba endemoniada, imagínense tener 7 demonios encima. También estaba Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras. No las mencionan a todas, eran muchas mujeres. Muchas otras que contribuían. La palabra en la Reina Valera dice servían, pero la palabra en el griego original dice contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¿Qué hacían estas mujeres? Diga conmigo, servían con sus bienes, con su dinero, para sostener el ministerio de Jesús, y no solo de Jesús, sino también de sus discípulos. María Magdalena, Juana, Susana, y dice otras muchas que no las menciona el texto. ¿Por qué lo hacían? Digan, porque estaban agradecidas. Habían sido sanadas de enfermedades terribles. Habían sido sanadas de demonios. Algunas estaban endemoniadas y el Señor las liberó. El Señor no les pidió nada, pero ellas voluntariamente decidieron servir con sus bienes. ¿Por qué servimos? Diga, porque amamos. Porque estamos agradecidos.
y porque nunca podremos pagar la deuda. Amén. El Señor pagó con su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa que usted sirva, cualquier cosa que usted dé, jamás podrá pagar lo que el Señor ha hecho. Lo único que podremos hacer es ser agradecidos. Servimos porque amamos y servimos porque somos agradecidos. Así que, si seguimos al Señor, ¿es para qué? Para servirle. Toque a alguien y dígale, sigues al Señor para servirle. No podemos pretender venir al reino de Dios y estar con los brazos cruzados y no hacer nada. Diga, eso no es seguir al Señor. Seguir al Señor es servirle, hacer la obra. Hermano querido, en el cielo está escrito todo. Y por cada cosa que tú hagas de servicio a Dios, de servicio a la iglesia, de servicio a un familiar, de servicio a un vecino, cada vez que buscaste y le diste un rayo a alguien para llevarlo al trabajo, para llevarlo a la iglesia, cualquier cosa que tú hagas, Dios te recompensará por ello. Amén. Porque Dios recompensa a la gente que sirve. Toda labor buena que tú hagas, Dios te la va a recompensar. No se va a pasar nada por alto porque Dios escribe todo. Allá en el cielo hay ángeles escribiendo todo, hermanos queridos. Y por toda cosa que tú hagas, habrá una recompensa de parte del Señor. Además, debemos servir para seguir el ejemplo del Señor Jesús. Marcos 10:45 declara, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? ¿Cuántos quieren seguir las pisadas del Maestro? Una de las cosas que tenemos que hacer es servir. Hermano querido, dígale a alguien, por favor, sirva con alegría. Sirva sonriendo. Cuando tú sirves, no le haces un favor a Dios, sino es un privilegio servir. Cuando tú sirves, no le haces un favor a los pastores, es un privilegio servir. Cuando tú sirves, no le haces un favor a la iglesia, es un privilegio servir. Amén. Sirva con alegría, sirva con gozo. Hay gente que sirve, pero es con una quejadera todo el tiempo. Hermano querido, si usted sirve quejándose, eso no trae bendición. Cuando usted lo hace con alegría y con gozo, eso es lo que trae bendición y recompensa. Amén. Hay gente que viene a hacer algo y dice, yo fui el único que vine, o sea, nada más vinimos 2 o vinimos 3. Hermano, haga lo que tiene que hacer con alegría y con gozo. La recompensa es tuya, porque tú eres el que estás haciendo la obra. El que no lo hizo no tendrá recompensa de parte del Señor. Hay gente que se cree viva porque se esconde siempre a la hora de los compromisos, pero eso no es viveza, eso es tontería, porque el que no sirve voluntariamente no recibirá recompensa de parte del Señor. Bienaventurados los que dicen, yo sigo al Señor para servirle. Número 3, vivimos para dar. No escuché esos amenes. Vivimos para dar. Jesús se dio al mundo y así nosotros, para ser discípulos del Señor, debemos darnos por la vida de otros. Juan capítulo 3 en el versículo 16, pues Dios amó tanto al mundo, ¿qué fue lo que hizo? Que dio. Diga, porque Dios ama, Dios se dio. Que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué les parece? Diga, si no nos damos, no hay expresión de amor. Cuando no hacemos nada por nadie, cuando no sacrificamos nada por nadie, eso no es amor. Una madre que pare a su hijo y se lo entrega ahí a una nana para que lo cuide y ni siquiera un beso le da, eso no es amor. Pero esa madre que antes le costaba levantarse a las 6 de la mañana y ahora no se levanta a las 6 de la mañana, se levanta a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, diga, eso es amor. Y cada vez que esa mamá va y ve ese nené, ella dice que es el más hermoso del mundo. A veces son bien feitos los pobres, pero pero la mamá lo ve como el más hermoso, la más, ¿sí o no? Cuando nacieron mis hijos yo lo veía tan bello. Yo no sé si alguien lo veía feo, pero yo lo veía como los más hermosos del mundo. No solo mi esposa se levantaba por las madrugadas, yo me levantaba por las madrugadas. Yo cambié pañales, yo hice tetero, yo dormía a mis hijos en la madrugada y no me quejaba. Lo hacía con gozo, eran mis hijos. Todavía, a veces nos hacen trasnochar. Pero es que los amamos, ¿ok? Dígale a alguien, si tú no te das por alguien, tú no estás expresando el amor.
Gente que viene a la iglesia y no está dispuesto a dar nada, nada de su vida, ni un pequeño sacrificio, ni un poquito de servicio. ¿Qué tipo de amor es ese? Tenemos que aprender del Señor. Él lo dio todo. Amén. Él lo dio todo. Por eso Él es lo máximo. Él es el mejor maestro. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Nadie como Él. Porque Él sí que es un verdadero ejemplo para nuestras vidas. Dios ama al dador. Amén. Nosotros debemos crecer en generosidad, debemos crecer en dádivas. En vez de buscar la manutención de otros y buscar la manutención de nuestros hijos, nosotros debemos procurar dejar herencia para 2 generaciones. Dígale que está a su lado, para 2 generaciones. Yo aquí le he enseñado a ustedes, y lo voy a seguir haciendo, que debemos enseñar a nuestros hijos a que nos honren. Amén. No porque necesitemos algo de ellos, sino porque la honra abre las puertas del cielo y hace que les vaya bien y que tengan larga vida. Pero eso es desde la perspectiva hacia los hijos. Pero desde nuestra perspectiva, nosotros no debemos esperar la manutención de nuestros hijos. Nosotros debemos servir al Señor para que haya abundancia en nosotros, de modo que dejemos herencia para 2 generaciones. Usted dirá, ¿dónde está eso en la Biblia? Se lo voy a leer. Proverbios 13:22. La gente buena, ¿cuál gente? La gente buena. En otra versión dice la gente justa. Deja una herencia para sus nietos. ¿Los nietos es primera o segunda generación? Segunda generación. Así que si dejaste herencia para tus hijos, ahora Dios te dice, hay que dejar herencia también para la segunda generación. Pero la riqueza de los pecadores pasa a la mano de los justos. Si tú haces cosas buenas, tú tienes herencia para dejar a las siguientes 2 generaciones. Pero si haces las cosas mal, lo poco que tienes o lo mucho que tienes se le pasará a un justo. Dios se lo transferirá a alguien que sí esté haciendo las cosas bien, en el nombre del Señor. Hermanos queridos, les voy a adelantar algo. Dios me habló para el año 2026. El lema de nuestra iglesia para el año 2026 es el año de la recompensa. Tengo la base bíblica, tengo la palabra profética para predicarla en el noviembre, y tengo lo que significa el año 2026 en el calendario judío para lo que va a ser para nosotros el año 2026. Año de la recompensa. Y en el año de la recompensa usted tiene que entender que Dios va a hacer cosas tremendas en nuestra vida. Amén. Pero eso se lo voy a predicar en noviembre, el último domingo de noviembre. Pero solamente me acordé hoy porque este texto dice que la riqueza de los pecadores, ¿a dónde va a llegar? Diga, mi hermano, si estoy haciendo lo bueno, si estoy siguiendo a Cristo, si estoy sirviendo a Cristo y si soy un dador. Amén. Si soy un dador. No solamente debemos dejar herencia para nuestros hijos, debemos dejar herencia para ¿quiénes? Hace tiempo atrás un amigo le nació un nieto, y el día que le nació el nieto, él le entregó las llaves de un apartamento al nieto. Había nacido y ya tenía un apartamento. Eso es bendición. Amén. Diga, hasta ese nivel tenemos que llegar. De no solamente dejar herencia para los hijos, sino también para los nietos. Pero eso no le quita a los hijos que tienen que honrar, porque la honra abre las puertas del cielo. Hermanos queridos, tenemos que ser generosos porque Dios ha hecho mucho por nosotros. ¿Por qué estas mujeres daban? ¿Por qué estas mujeres sostenían el ministerio de Jesús? Diga, porque estaban agradecidas. ¿Ok? Ellas daban porque estaban agradecidas. Nosotros debemos dar porque somos gente agradecida y porque queremos que Dios levante un depósito en nuestras vidas para dejar herencia a las siguientes 2 generaciones. Por lo menos a las siguientes 2 generaciones. Pero hay gente que no solamente le da herencia a las siguientes 2 generaciones, hay gente que ha creado proyectos que bendicen a todas las generaciones de ahí para adelante. ¿Ok? Cuarto, morir para ser productivo y fructificar y multiplicar. Levante su mano y diga, morir para ser productivo, fructificar y multiplicar. El que quiere seguir a Cristo tiene que morir. ¿Aló? El que quiere seguir a Cristo tiene que. Juan capítulo 12, versículo 24, palabras textuales del Señor. Les digo la verdad. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Para fructificar, para multiplicar, para ser productivo, primero hay que morir. ¿Aló?
Dígale que está a su lado, morir. Morir. Cuando estábamos perdidos, Dios nos hizo un llamado. El llamado que Dios nos hizo fue a la salvación. Cuando recibimos a Cristo, nosotros recibimos la salvación. Diga, en el primer llamado yo recibo. Pero el segundo llamado que Dios nos hace es al discipulado. Y en el discipulado tenemos que darnos. ¿Ok? En el primer llamado recibimos la salvación como regalo de parte de Cristo, porque Él ya pagó un precio por eso en la cruz. Pero en el segundo llamado, nosotros somos llamados al discipulado y ahí tenemos que darnos. ¿Y sabe qué significa darnos? Diga, morir. El mundo acapara para vivir. Acumula, porque tenemos que acumular para más adelante. Así piensa el mundo. Pero en Cristo soltamos para morir. Es un pensamiento totalmente diferente. El mundo acapara para vivir porque quiere asegurar su vida, cosa que nunca puede asegurar, porque el único que puede asegurar tu vida es el Señor. Pero en Cristo soltamos todo para morir. Y morimos para resucitar a algo mejor y mayor. Levante su mano y diga, morimos para resucitar a algo mejor y mayor. Amén. Cuando decidimos morir a ciertas cosas, estamos hablando de sacrificar, abandonar ciertas cosas en nuestra vida. Tenemos que comenzar por cosas que representan peso, porque las cosas que representan peso no son pecado. Les cuento mi experiencia rapidito. Yo decía que no podía dejar de comer arroz. Yo amo el arroz. Y yo pensaba que no lo podía, y de hecho lo había dicho, yo no puedo dar el arroz porque el arroz es parte de mi comida diaria. Hace como 3 meses atrás, mi esposa me animó a hacer una especie de dieta durante una semana. Yo dije, está bien, 8 días está bien. Durante esos 8 días no comimos arroz, no comimos harina, no comimos aceite vegetal, no comimos ningún tipo de carbohidrato ni azúcar. Y cuando llegaron los 8 días, yo le dije a mi esposa, vamos a seguir unos días más. Bueno, ya llevamos 3 meses y yo puedo decir que sí pude dejar el arroz, y no significa que el arroz es malo. Si un día tengo que comerlo, lo voy a comer. No tengo una religión con eso, ¿no? No voy a pensar que me volví un fanático con eso. Si un día tengo que comer un poco de arroz, lo voy a comer. Pero no me domina eso, ¿ok? No me domina eso. Ni las harinas, ni los azúcares. Lo pude dejar. No es malo, pero estaban representando un peso en mi vida. Me estaban afectando la salud. Estaba cada día creciendo, pero no creciendo en carácter, sino creciendo en otra forma. Por eso es que les dije que he perdido 14 libras, porque estamos haciendo un régimen alimenticio. También pensaba yo que si me paraba muy temprano, luego no iba a tener fuerzas en el resto del día. Estamos parándonos temprano a orar en la madrugada. Y Dios nos ha fortalecido a lo largo de todo este tiempo. ¿Es un sacrificio? Sí. Cada vez que despierta mi alarma a las 4 de la mañana, yo digo, Señor, te ofrezco un sacrificio de alabanza. No crea que me paro así con una energía poderosa, pero me levanto. Y después que me levanto, percibo que la presencia de Dios está ahí y percibo que Dios se agrada con lo que estamos haciendo. Amén. Así que dígale a alguien, sí se puede. Sí se puede morir. Morir a ciertas cosas. Y estoy hablándole de cosas que no son pecado, dejar el arroz, la harina. Eso. Si lo come o no lo come, Dios no te va a juzgar ni te va a mandar al infierno por eso. ¿Ok? Pero si somos capaces de dejar algo que no es pecado, también somos capaces de dejar el pecado. Amén. Si no somos capaces de dejar algo que nos está afectando, que sabemos que no nos hace bien, tampoco vamos a ser capaces de dejar algo que es pecado. Nosotros no fuimos llamados para ser esclavos, fuimos llamados para ser libres. Amén, hermanos queridos. Y cuando tú decides morir a aquellas cosas que tú sabes que tienes que morir, entonces es cuando Dios viene y te hace fructificar, te hace multiplicar, te hace ser productivo en el reino del Señor. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? Si usted quiere seguir al Señor, en primer lugar tiene que dejar algunas cosas, porque nadie que siga al Señor genuinamente
no haya dejado nada. Siempre hay que dejar algo. Segundo, seguimos al Señor ¿para qué? Para servirle. Usted y yo fuimos llamados a ser servidores de Cristo. Tercero, vivimos la vida en el Señor para ser dadores, para dar. Amén. Crecemos en generosidad, crecemos en servicio, damos nuestra vida por otras personas. Y cuarto, morimos si queremos ser multiplicados. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Y se estaba refiriendo a él mismo. Él dijo, si no muero, quedaré solo. Pero si muero, produciré mucho fruto. ¿Y qué hizo el Señor? Decidió morir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir las pisadas de Él. Decidir morir. Ponte de pie, por favor. Esas son algunas de las exigencias del llamado del Señor. Amén. Morimos para resucitar a algo mejor y mayor en el nombre del Señor. Las cosas que nos esperan con el Señor son extraordinarias. Las cosas que nos esperan con Él son maravillosas. Las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros son poderosamente grandiosas, extraordinarias. Nunca nos arrepentiremos de haber tomado la decisión de seguir al Señor, porque no hay cosa mejor que servir a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones abundantes para tu vida. Soy Javier Moncada desde Salina, Kansas, Estados Unidos, y me alegra compartir contigo la palabra a través de mi canal. Mi oración es que cada predicación, discipulado y podcast fortalezcan tu espíritu, transformen tu corazón y te guíen hacia la vida de plenitud que Dios diseñó para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la palabra fresca que el Padre nos da. Que el Eterno les bendiga con su gracia abundante.